Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que ha marcado profundamente la historia de la humanidad: las dictaduras. Sí, esa palabra que automáticamente asociamos con represión, censura, control absoluto. Pero hoy, desde una mirada crítica y desde una postura de derecha, vamos a analizar algo más profundo. ¿Cuáles han sido las dictaduras más importantes de la historia y cuáles están activas hoy? ¿Qué ideologías las inspiraron? ¿Cómo afectaron la economía de sus países? ¿Y qué impacto cultural dejaron? Este no es un video para justificar ningún régimen autoritario, sino para entender sus verdaderas consecuencias, más allá de los discursos. ¿Qué es una dictadura? Empecemos por lo básico. Una dictadura es un sistema de gobierno en el que el poder se concentra en una sola persona o en un grupo, eliminando la participación democrática. En pocas palabras, el pueblo no elige, el poder se impone. En Venezuela tiene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. No creo. Ahora bien, no todas las dictaduras son iguales. Hay dictaduras de izquierda y dictaduras de derecha, y sus motivaciones, ideologías y consecuencias han sido muy distintas. Donde una promete justicia social, otra promete orden y estabilidad. Y si bien ambas pueden ser autoritarias, el fondo importa. Dictaduras de izquierda, el sueño colectivista que terminó en pesadilla. Empecemos con las dictaduras de izquierda. Estas han surgido generalmente con la promesa de acabar con la desigualdad y repartir la riqueza. Pero lo que muchas veces entregaron fue represión, miseria y control total de la vida de los ciudadanos. URSS, Unión Soviética. Tras la revolución bolchevique, Lenin y luego Stalin instalaron un sistema comunista que eliminó la propiedad privada y puso toda la economía bajo control del Estado. El resultado: hambrunas como el Holodomor, campos de concentración como los gulags y una represión brutal contra cualquier disidencia. La economía se volvió ineficiente y la cultura fue dominada por la propaganda. La libertad de expresión desapareció. China bajo Mao. Con el gran salto adelante, murieron más de 40 millones de personas por hambre. Y en la revolución cultural, Mao destruyó tradiciones milenarias y persiguió a intelectuales, artistas y religiosos. Todo por imponer una ideología que negaba las raíces culturales chinas. Cuba. Fidel Castro prometió liberación, pero entregó un país donde todo está controlado, donde disentir es delito y donde el progreso económico es imposible sin libertad. Desde una mirada de derecha, estas dictaduras parten de una visión equivocada del ser humano, que se lo puede moldear desde el Estado y que la libertad individual es un lujo. Pero sin libertad no hay progreso, solo servidumbre. Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Esta vez, por fortuna para todas, la revolución llegará de verdad al poder. No será como el 95. El dinero americano es que se nos dio esto. Vinieron en última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que había peleado durante 30 años por ser presidente de la República. No será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder en caudillo por 11 años. Dictaduras de derecha. El precio del orden. Ahora pasemos al otro lado. Sí, también han existido dictaduras de derecha. Y si bien no negaron la propiedad privada, ni destruyeron la cultura tradicional, muchas recurrieron a la violencia para imponer orden frente al caos. Franco en España. Después de una guerra civil sangrienta, Franco instauró un régimen autoritario con fuerte influencia de la Iglesia y el nacionalismo. Durante los primeros años, la economía fue cerrada y sufrió. Pero en los años 60, España vivió un milagro económico, gracias a la apertura y a reformas liberales. Eso sí, la censura y el control cultural fueron parte del precio. Pinochet en Chile. Tras el colapso económico y político del gobierno de Allende, Pinochet tomó el poder. Su régimen fue autoritario, sí, y hubo violaciones a los derechos humanos. Pero en lo económico, Chile se transformó.
se abrió al mundo, aplicó políticas de libre mercado, bajó la inflación y redujo la pobreza. Hoy Chile sigue siendo uno de los países más estables de América Latina. Desde la derecha se reconoce que hubo excesos, pero también se entiende que en muchos casos, estas dictaduras surgieron como reacción a amenazas internas, especialmente al comunismo, y que lograron reconstruir economías que estaban al borde del colapso. Dictaduras actuales, la herencia del autoritarismo de izquierda. Y ahora vamos al presente. Aunque muchos digan que vivimos en un mundo democrático, la verdad es que todavía existen dictaduras. Y la mayoría, curiosamente, están en manos de regímenes de izquierda. Corea del Norte, un país completamente aislado. No hay libertades, no hay propiedad privada. Todo es controlado por una familia que se ha heredado el poder, como una monarquía comunista. Venezuela. De ser uno de los países más ricos de América Latina, pasó a tener una de las peores crisis humanitarias. Nicolás Maduro se mantiene en el poder con elecciones amañadas, represión a la oposición y una economía totalmente destruida por el socialismo del siglo XXI. Nicaragua. Daniel Ortega gobierna con mano dura, persigue a religiosos, encarcela a opositores y elimina cualquier vestigio de libertad. ¿Y qué tienen en común? Todos prometieron igualdad, todos se convirtieron en dictadores. Impacto cultural. Control del pensamiento. Toda dictadura busca moldear la cultura a su medida. Las de izquierda reescriben la historia, eliminan símbolos religiosos, atacan la familia y crean un culto al líder como si fuera un dios. En la URSS, en Cuba, en Venezuela, se ha perseguido la religión, la tradición y hasta la educación libre. Las de derecha, por otro lado, han buscado muchas veces preservar el orden moral, pero también han censurado la disidencia cuando la han visto como amenaza. La diferencia es que, mientras unas destruyen la tradición para imponer la ideología, otras han usado la tradición como escudo frente al caos. Resultados económicos. Lo que los datos dicen. Vamos a ver lo que casi nadie quiere mostrar. Los datos. En la URSS y en Venezuela, millones cayeron en la pobreza. Hubo inflación descontrolada y escasez total. En Chile, tras las reformas de libre mercado, la pobreza bajó del 45% al 8%. En España, bajo el franquismo tardío, el país vivió un auge económico. ¿Eso justifica la represión? No, pero sí demuestra que la planificación estatal total, característica de las dictaduras de izquierda, ha sido un fracaso económico sistemático. Conclusión. Las dictaduras deben ser condenadas, sin importar su color político. Pero también es momento de dejar de romantizar ciertas tiranías solo porque se visten de justicia social. Desde una visión de derecha, la historia demuestra algo muy claro. El progreso no nace del control absoluto ni de la utopía socialista. Nace del respeto a la libertad individual, al orden, a la propiedad y a la tradición. Si queremos aprender del pasado, debemos mirarlo sin filtros ideológicos. Si este video te pareció interesante, suscríbete al canal, deja tu opinión en los comentarios y compartilo. La historia no se repite, pero sí rima, y es nuestra responsabilidad entenderla con claridad. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.